¿Cómo está? Bien, bien, ya en un segundito ya arrancamos. Buenas tardes, Flavia. Con un poquito de frío. Bien. El eje temático que vamos a ver el día de hoy es el eje de acompañamiento en la niñez y la adolescencia, ¿sí? Para que después no estén perdidos. Vamos a empezar con lo que es la psicología evolutiva. Sí, profe. Bien, Danisa. Porque después me preguntan, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estoy perdida, no sé qué hacer. Ahora cuando se una Mati va a preguntar. Seguro, seguro. ¿Y a dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? No sé dónde. ¿Qué entra en el Sí. examen, profe? Es que es poco una vez a la semana verte. Es poco, sí, sé que es poco. Pero bueno, hacemos lo que podemos, dijo uno. Yo, como ustedes saben, yo hablo, y por ahí se me van las clases. Cuando me doy cuenta, ya estamos terminando y digo, pará, se me falta la mitad del... Pero está bueno volver a ver la clase grabada. Yo el jueves pasado Sí, no pude estar y después lo vi en fin de semana. ya que no estuviste, Danisa, Mati dejó un trabajito práctico. No, pero justo se cortó. Me lo cortaron justo ahí al video. Entonces no pude verlo. Y ¿Cuál fue el todos los trabajito? trastornos que vimos Sí. tienen que hacer un trabajo de investigación de cada uno. Ah, eso quería Mati. Bueno. Bueno, eso quería, porque en realidad Elisa me pidió que lo haga yo, y después Mati dijo, ¿y por qué no lo hacemos cada uno? Y yo dije, Claro, wow, porque claro. Elisa me quería hacer trabajar a mí, que yo le armo un Mati PDF. nos tiró el teatro, Mati, así que. Así que ese es trabajito práctico. Bien, déjame un segundo. Me agarró la tos. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con lo que es la psicología evolutiva, que la psicología evolutiva en sí tiene como objeto de estudio el proceso por el cual transita una persona, ¿sí? En su evolución también va a pasar por diferentes estadios, como la niñez, la adolescencia, la edad adulta y también la vejez. Bien, entonces debemos conocer que las características de las mismas y también sus patologías que son asociadas que ayudarán a que al desarrollo de lo que es el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? O del acompañamiento terapéutico. Como les dije, la psicología evolutiva es una rama de la psicología, ¿sí? Y el objeto de estudio es el proceso evolutivo del hombre y las leyes generales también que le rigen al mismo, ¿sí? Como todo, tiene un desarrollo, una maduración, una evolución. El desarrollo es las transformaciones morfológicas de el ser humano, ¿sí? La maduración, tenemos los cambios cualitativos y la formación de estructura y adquisición de capacidades que permiten progresar a la siguiente etapa. Y la evolución son las transformaciones que el ser humano experimenta en sí a través de los diferentes estadios. Son todos diferentes. ¿Bien? El ser humano entonces atraviesa tres grandes periodos. Desarrollo, que es desde la infancia a la juventud. Luego la maduración, que es el periodo de estabilidad hasta más o menos los 50, 60 años. Y luego una involución donde aparece la vejez, ¿sí?
Bien, ahora vamos a ver lo que son los estadios de desarrollo intelectual. Según Piaget, se divide a la evolución de la inteligencia en diferentes estadios. El primer estadio es sensomotriz, que va desde los 0 años a los 2 años de edad, ¿sí? Y es donde hay una interacción con el medio, ¿sí? Y también asociaciones organizadas en las que se manipula objetos. Bien, todo lleva a un aprendizaje que es el aprendizaje de ensayo-error. Bien, y también en este estadio las personitas son capaces de diferenciarse de las cosas que lo rodean. Bien. Luego tenemos las operaciones concretas, que las operaciones concretas se dividen en dos. Una que va desde los 2 a los 7 años, que son las operaciones preoperacionales, y la otra que es desde los 7 años a los 11 años de edad, que son las operaciones concretas. Bien, en lo que son las operaciones concretas se caracteriza por una interiorización, podríamos decir, progresiva de lo que son las acciones. El niño es capaz de manipular símbolos para representar objetos, lugares y personas del medio ambiente. Por otro lado, tenemos las operaciones formales. Las operaciones formales van desde los 11 a los 15 años de edad, ¿sí? Donde el niño, adolescente ya, tiene una capacidad de usar la lógica para llegar a conclusiones, ¿sí? Analiza, manipula esquemas de pensamiento, tiene razonamientos hipotéticos y deductivos, ¿bien? Y luego tenemos los estadios de desarrollo psicosexual, según Freud, que se dividen en 5 y está relacionado con lo que es la génesis de la estructura psíquica y la aparición de diferentes instancias. ¿Bien? Tiene un nivel también de maduración pulsional y de tipo de reacciones objetivas. Entonces vamos a ver los estadios de desarrollo psicosexual según Freud, que era el estadio oral, que va de los 0 a 1 año de edad, que la zona erógena, ¿se acuerdan que era la boca? Donde el niño descubre lo que es la succión y lo que es el morder, ¿sí? Luego tenemos el estadio anal, que va de 1 año a los 3 años de edad, donde la zona erógena era el ano, y donde el niño comienza con lo que es el control de esfínteres, ¿sí? Por otro lado, tenemos la fálica, que va de los 3 a los 5 años de edad, donde la zona erógena era el falo, y donde se desarrolla el complejo de Edipo. Por otro lado tenemos la latencia, que es desde los 7 años hasta la pubertad, y la genital, que es desde la adolescencia en adelante. ¿Bien? Con respecto a las caracterizaciones tanto de la infancia y niñez y de adolescencia, vamos a diferenciarlas. En la infancia y la niñez, la infancia en sí es de los 0 a los 6 años de edad, ¿sí? Luego tenemos la niñez. Tenemos niñez temprana, que es desde los 3 a los 6 años de edad. Tenemos niñez intermedia, que va desde los 6 años a los 11 años de edad, y donde esa niñez abarca ¿qué? La escolarización y también algunos logros
como es la alimentación, por ejemplo, el control de esfínter, los desarrollos motrices, ¿sí? Cuando el niño permanece sentado, cuando agarra objetos, cuando el niño comienza a caminar, por ejemplo. Y en lo que es la adolescencia, comienza que un periodo de búsqueda de la identidad. Bien, y según Fernández Mouján, él las identifica en 3 dimensiones. Se las nombro para que lo sepan. Es primero unidad, mismiedad y continuidad. El adolescente también en esta etapa de adolescencia, como lo dice, este periodo de búsqueda de identificación, también atraviesa por etapas de crisis y procesos de duelo. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí, profesor. Sí, gracias. Bien, con respecto a el autismo y el Asperger, son 2 patologías que pueden surgir en la niñez y continuar en la adolescencia y en la edad adulta. El manual de diagnóstico y estadístico, el DSM, si está bien, lo dije bien, los engloba bajo la misma clasificación, pero tienen características diferentes. Y conocer esas características también nos va a ayudar al planteo de estrategias de trabajos destinadas a lo que es el desarrollo de, digamos, sus capacidades. ¿Bien? Así que vamos a empezar con lo que es el diagnóstico en la infancia. Primero de todo, lo que les quiero decir es que por ahí no se debe plantear cuadros, sino pensar en conflictos que estén en juego, que se repiten en la historia de ese niño. Y diagnosticar no es poner, como decimos, un rótulo a la persona, sino que delimitar qué conflictos y qué defensas se han estructurado en el mismo. ¿Bien? Pero acá nos hacemos la pregunta de qué es lo grave. Aquello que se impone en realidad como un malestar, que no encaja en lo esperable, podríamos decir. Y algunas conductas en sí que pueden preocuparnos durante el primer año de vida de ese niño es, por ejemplo, la mirada vacía, la ausencia de mímica y gestos, ¿sí? La falta, por ejemplo, de sonrisa frente a la madre, frente al padre, frente a cualquier ser humano. Otra conducta que puede comenzar a preocuparnos es, por ejemplo, que no siga a la madre o al padre o al hermano con la mirada. ¿Bien? Y enfermedades psicosomáticas a repetición. El niño comienza a hacer cierta actividad repetidamente. ¿Bien? Luego, a finales del primer año, las conductas que pueden preocupar es, por ejemplo, que no reconozca la presencia del padre o la madre o de algún otro ser humano que sea significativo para el niño, ¿sí? Que no se angustie frente a la ausencia de sus padres, por ejemplo, o de la parte materna, que el niño por ahí a esa edad está más con la mamá, que no tenga gestos de alegría frente a, por ejemplo, ellos acá comienzan a explorar y a descubrirse, mayormente lo hacen a través del espejo, una fotografía y demás. Bien, otra cosa que preocupa a finales de el primer año de edad son los trastornos del sueño, ¿sí?
los trastornos de alimentación también. Que el niño por ahí no responda cuando se lo llama por su nombre. ¿Sí? Luego, a partir de los 2 años de edad, lo que puede comenzar a preocupar es que directamente no reaccione frente a la separación de la madre o el padre, ¿bien? Que no pueda armar esos juegos imitativos que se da en esta edad, que no diferencie por ahí de las cosas inanimadas y de lo animado, ¿bien? Otra cosa es, para que se me va yendo, ¿no? Que no utilice en realidad el cuerpo de la otra persona como parte de su propio cuerpo, que también comienza a ser a esta edad, ¿sí? A partir de los 3 años de edad, lo que puede comenzar a preocupar de las conductas es que no intente conectarse quizás con otros niños, que no manifieste ninguna curiosidad con algo nuevo, con algo novedoso, ¿sí? Que no soporte estar, por ejemplo, con otras personas que no sea su madre, que no identifique la familia de una persona extraña, ¿sí? Otra cosa que preocupa a partir de los 3 años de edad es que el niño mayormente esté triste o esté apático. La ausencia también de lo que es registro de dolor, de frío, de calor. ¿Bien? Y a partir de los 4 años de edad, las conductas preocupantes es que el tipo de contacto que tiene el niño sea ese contacto estilo robotizado, ¿se entiende? Lo que quiero decir, que también el niño por ahí esté en estado de alerta permanentemente, y cuando el lenguaje comienza a ser un lenguaje confuso, ¿sí? Cuando comienzan a aparecer frecuentemente golpes o accidentes. ¿Bien? A partir de los 5 años de edad, las conductas es, por ejemplo, que no juegue con otros niños, que confunda la realidad de la fantasía, ¿sí? Que no pueda por ahí realizar esa transición frente a una frustración, ¿sí? Sabemos que también cada niño tiene su tiempo y tiene su ritmo, ¿sí? Sí, Dani, decime. Sí, yo te quería comentar, a ver si explayas un poco, el tema de también lo que es convivencia, muchas veces con su familia, por ejemplo, que a vos te pasa como a mí, de solo que está mamá y papá y la familia lejos, y muchas veces el papá no está, o también en las casas que no hay discusiones, que no hay conversaciones, que no se habla mucho. Entonces el niño a veces no se comunica o... Claro, pero eso es lo que hablábamos antes, que primero no hay que dar como un un pequeño diagnóstico. límite. Claro, no hay que dar un diagnóstico, decir, ay, mi niño dice muy pocas palabritas, por ahí a lo mejor tiene algo. No, tiene su tiempo, tiene su ritmo, y si hay una casa que no se habla de conflicto frente a una frustración, más vale lo distraemos con otra cosa y que no pase el duelo de esa frustración, el niño no aprende, no Claro, sabe lo que es frustrarse. claro.
¿sí? Y si Y el niño, por ejemplo, que yo, para darle un ratito, con respecto a la frustración, no, vos, no sé, niño de primero, segundo, tercer grado, si no te sacás una buena nota, vas a ver las consecuencias y demás, entonces el niño está que no, hay que no me sale, que no puedo, se frustra, termina, no, te fue mal. Enseñémosle al niño de que quizás hay que estudiar un poquito más, hay que prestar un poco más de atención en clase, pero también va a depender de nosotros. Pero eso no quiere decir de que mi hijo tenga alguna patología. claro, claro, es que eso es como un pequeño límite cuando hay una llamada de atención de la escuela o del pediatra que ve esas ¿Sí? pequeñas cositas, Eh, como también el hablar robótico que decías, o con palabras extrañas que muchas veces, o sea, la mayoría de veces lo sacan de tanto estar en las pantallas de televisión o internet. Exactamente. A mí me solió pasar, bueno, hoy en día mi nena tiene 9 años, pero al principio nosotros estamos muy lejos de nuestra familia, mayormente nos veíamos, creo que si era una vez al año, era mucho, y mi mamá por ahí me decía, tu abuela, Cata cuando llega, no me abraza, era chiquita, ¿no? No me abraza como me abrazan mis otros nietos, que hola abuela, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Dice, por ahí le sucede algo, me decía ella. Mm. Le digo, no, mami, no es que a Cata le sucede, hoy en día Cata nada que ver, no ama a sus abuelos y demás, pero ella por ahí no diferenciaba de que ella era su abuela, para ella era alguien que hablaba de vez en cuando y por ahí me preguntaba, ¿pero es mi abuela? Ella es la Lili, me decía. Claro, ¿Sí? Y eso no significaba que en realidad mi hija estaba pasando por algún tipo de patología extraña, sino que para ella se le hacía extraño tenerla de frente, por decirlo de alguna manera, y quizá no sabía cómo reaccionar. Hoy en día también me sigue pasando con algunas personas familiares, pero es lo que yo siempre digo. Te lo voy a decir total, mm, no hay nada raro. Con mi suegro, mi hija no tiene relación, pero porque él no le generó la relación que debería tener entre abuelo y nieto. Y él lo dice el día de hoy. Por ahí Cata viene y no me da ni bolilla. Y no, si para lo único que se acuerda de ella es que vos le traías un bombón. Si no le traes un bombón, ella no te saluda. Pero se lo generaste vos a eso. Yo te doy un bombón, vos me saludás. claro, ahí estaría el entorno, el ambiente que, Exactamente. que distorsiona a veces esto que buscamos la normalidad del niño. No hay frecuencia, no hay vínculo, sería. No hay vínculo, es lo mismo que pasa con la comunicación. Si yo no me comunico con mi niño, con mi hijo o con quien fuera y no le enseño la comunicación, el niño no va a saber comunicarse. Si yo en mi casa grito 24 horas, el niño aprende que es normal gritar, que es normal tratar mal al otro. ¿O no? Sí, es como un mal de esta Totalmente. época, de estas épocas que tenemos menos Ah, conexión con yo familiares y me más siento en la con... mesa y lo único que hago estoy con el celular. No, Sí, no. Salgamos a cenar, salgamos a desayunar y mi hija está ahí, yo estoy con el teléfono. ¿Para qué la saqué a desayunar como si fuese un evento Claro, importante? Si total voy a estar con el teléfono. Bueno, soy de las que piensa eso, no sé. Pero hoy en está día bien. sí. está así. Lo que pasa que si hoy en día, como mamá, creo que cada uno sabe el contacto que tiene con su hijo y se da cuenta. Yo tengo un bebé de 1 año y medio y bueno, él recién empezó ahora a caminar
pero yo sí me veía las actitudes de él o le enseñaba algo y a ver si aprendía o no aprendía. Entonces, creo que más allá de decir un diagnóstico, uno se da cuenta que si el bebé tiene algo raro o no. Y aparte de eso, bueno, el vínculo, la dedicación, el tiempo dedicados a ellos. El Creo tiempo. que Y mayormente se ve a esa edad, a la edad que el niño comienza a sostener su cuerpo, a manipular objetos. sí, Cuando sí, el niño es más pequeñito es como que, por decirlo, es más fácil darse cuenta que está teniendo alguna complicación, por decir, en el lenguaje, en la motricidad o claro, demás. Sí hay que prestar mucha atención sí, en el proceso ese de crecimiento del niño, que sabemos que cada etapa va aprendiendo ciertas cosas. claro, ¿Sí? Obviamente no podemos pretender, qué sé yo, que un bebé a los 5 meses camine. claro, Ah, sí, hay niños que caminan antes, hay niños que caminan después, hay niños que hablan antes o comienzan a decir palabras antes, y niños que comienzan después. Pero no significa que el que comenzó antes tiene una patología y el que comenzó después tiene una patología. No, no, cada uno tiene su ritmo de Desarrollo. aprendizaje, de desarrollo de aprendizaje. Cada uno tiene su tiempo. ¿Bien? bien, bien. Bien. No sé dónde me quedé. Ah, bueno, les decía eso de que, perdón, de que cada niño tiene su tiempo y tiene su ritmo. ¿Sí? Y que ese crecimiento no es simultáneo, o sea que no hay que comparar a mi hijo que tiene 1 año con el de mi amiga que también tiene 1 año, que quizá él hace más cosas que mi hijo. ¿Sí? Lo que tiene que ver es que tienen momentos estructurantes. O sea, en cada etapa el niño debería hacer ciertas cosas. No todas, quizás no hagan todo, pero eso de que nos llame la atención cuando que yo empieza el preescolar, que esté aislado, que no hable con nadie, que no se comunique, que no juegue, que no sienta placer al jugar. Bien, si el niño tiene 4 o 5 años y no emite palabras o emite palabras sueltas y no arma una frase, sí, nos va a llamar la atención, obvio, y hay que consultarlo. Bien, con respecto a algunos trastornos, tenemos, por ejemplo, el retraso mental. El retraso mental es una incapacidad intelectual inferior al promedio que se acompaña de limitaciones de actividades adaptativas, por lo menos en 2 de estas áreas: comunicación, cuidado de sí mismo, ¿sí? Habilidades sociales, utilización de lo que son los recursos comunitarios, autocontrol, vida doméstica, ¿sí? Habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud, seguridad. ¿Bien? Y hay 4 grados de intensidad de retraso mental. Tenemos un retraso mental leve, donde el coeficiente intelectual es entre el 50 y 55, o sea que varía desde el 50 a 55 y aproximadamente al 70% del coeficiente intelectual. Luego tenés el retraso mental moderado, donde el coeficiente intelectual va entre los 35, 40 y 50, 55. ¿Sí? El retraso mental grave, donde el coeficiente intelectual varía entre el 20 y 25 y 35 y 40.
y el retraso mental profundo, donde el coeficiente intelectual es inferior a 20 o 25. ¿Bien? El coeficiente intelectual se mide a través de ¿qué? De un test de inteligencia. ¿Bien? Bien. Entonces, con respecto a esto, retraso mental, tenemos sinónimos que lo podemos encontrar como deficiencia mental, por ejemplo, debilidad mental, ¿sí? Hipofrenia también son otros de los sinónimos. Entonces podemos definir al retraso mental como un funcionamiento intelectual general inferior a lo normal, ¿sí? ¿Debido a qué? A causas congénitas o también a causas precoces. Entonces, se considera en realidad que hay un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior a 70. Después tenemos las categorías que les fui nombrando antes. Leve, moderado, grave y profundo. ¿Bien? Otro trastorno es el trastorno del aprendizaje. ¿Sí? El trastorno del aprendizaje se diagnostican cuando el rendimiento de la persona se diagnostica con respecto, a la lectura, a lo que es el cálculo, a lo que es la expresión escrita, y se diagnostica cuando es inferior al esperado para su edad, ¿sí? O para su escolarización, o para su nivel de inteligencia. ¿Bien? Y el trastorno de aprendizaje incluye a lo que es el trastorno de la lectura, el trastorno del cálculo, el trastorno de la expresión escrita y el trastorno del aprendizaje no especificado. Muchos niños en sí pueden tener dificultades en la escuela con respecto a algunos temas o algunas habilidades de vez en cuando. Pero cuando los niños se esfuerzan y todavía luchan, podemos decir, con un conjunto específico de habilidades, podría ser un signo de trastorno de aprendizaje. ¿Sí? Tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad, ¿sí? En una o más áreas del aprendizaje, ¿sí? Aun cuando hay motivación o inteligencia en general que no estén afectadas. Y algunos de los síntomas de los trastornos de el aprendizaje, por ejemplo, la dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, aunque algunos todavía nos confundimos y hacemos así con la manito a ver cuál es. Por ejemplo, invertir letras, palabras o números después de primero o segundo grado. Dificultad para reconocer patrones, ¿sí? O dificultad para clasificar objetos tanto por su tamaño, por su forma. La dificultad para entender y también seguir instrucciones. Dificultad para ¿qué? Para recordar lo que uno acaba de decir o lo que uno acaba de leer. ¿Bien? Otros síntomas es, por ejemplo, la dificultad para realizar tareas con las manos, como escribir, cortar, dibujar. ¿Bien? Y algunos ejemplos de los trastornos del aprendizaje, por ejemplo, la dislexia, la dificultad con lo que es la lectura.
la discalculia, la dificultad con las matemáticas. Bien, por otro lado tenemos, por ejemplo, la disgrafia, que es la dificultad con la escritura. Y los niños en sí, con trastorno del aprendizaje, pueden sentirse muy frustrados. ¿Sí? ¿Por qué? Por no poder dominar un tema a pesar de todo el esfuerzo que le pone. Y puede comportarse mal. Puede abstraerse, sentirse desamparado. Bien, y también el trastorno del aprendizaje puede presentarse con trastornos conductuales o emocionales, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien. Otros trastornos, el trastorno de las habilidades motoras, que es la coordinación motora, que se sitúa por debajo de lo esperado, dada la edad, obviamente, cronológica del sujeto y también de lo que es la medición de la inteligencia. Y incluye, por ejemplo, trastorno del desarrollo de la coordinación. ¿Sí? Acá lo que hace es que se establece si la alteración afecta el desempeño de las actividades diarias y si no está asociado, obviamente, a otras patologías. ¿Bien? Luego tenemos el trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que se caracteriza por síntomas, por ejemplo, de impulsividad, hiperactividad, desatención. Bien, y incluye trastorno disocial, perdón, trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que si quieren, porque viste que después me extiendo, vamos diciendo un poco las características de cada uno, si quieren, de los 3 trastornos que nombré recién, ustedes me dicen, si no, se los dejo de tarea. Me gustaría, me gustaría que amplíes el de la derecha e izquierda y de confundir números y letras. Ese me gustaría que amplíes. Quedaste allá arriba, trastorno del aprendizaje era. Sí. ¿O no? Sí, pero es que en la vida diaria después sigue eso. O sea, el adulto. Si no uno no lo supera, continúa. O sea, a mí me pasaba eso y me continuó. Claro. Acá, o sea, lo que ya estamos, o sea, con respecto al trastorno del aprendizaje, ya es un diagnóstico. La persona ya tiene cierta dificultad, por ejemplo, con la dislexia, que es con la lectura. Ya se le diagnosticó dislexia. No significa que, por ejemplo, yo por ahí también confundo letras, confundo palabras, estoy leyendo una cosa y digo otra palabra que no es la que está escrita. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque Desatención. nosotros, primero, y segundo, nosotros vemos la palabra, mayormente la vemos como un conjunto y decimos, si empieza, no sé, a ver, una palabra. Ya nos imaginamos qué dice. Claro, ¿qué dice? Pero no estamos leyendo, gracias. Gracias, Elizabeth. Nos suele pasar, pero no significa que tengamos un trastorno. ¿Se entiende?
las síntomas que nombré antes, que era el de, por ejemplo, confundir la izquierda con la derecha, qué sé yo, la dificultad para realizar tareas con las manos, escribir, cortar, dibujar, lo vas viendo a medida que el niño va creciendo. Obviamente, sí, nunca te enseñaron cómo agarrar una tijera y cómo cortar, el niño, y de grande no vas a saber cómo cortar ni agarrar una tijera. Un ejemplo. Sí. Bien, pero si por ejemplo el niño comienza a, por ejemplo, vieron que vienen las cajitas, sí, es un juguete que tiene diferentes formas y adentro tienen los cubitos. Bien, si el niño tiene 3, 4 años y no distingue el cuadrado del círculo, que en el círculo no va a encajar el cuadrado y en el cuadrado no va a encajar el círculo, llama la atención. ¿Se entiende? Sí. Si el niño ya está en edad, 6, 7, 8 años, y no sabe cuál, no distingue cuál es la derecha y la izquierda, no distingue entre el número 1 y el número, no sé, 20, si le decimos, escribime el número 12 y me escribe el 21, algo pasa. Flavia. Bueno, no, hola, ¿cómo están? Quería comentar, a mí me pasa muy seguido esto de cuando estoy hablando, combinar algunas palabras o decir una que por asociación está cerca, entonces una vuelta, no sé, decir calle y quería decir cámara. No tiene sentido en realidad en el significado, pero quizás porque empezaban con K, cosas así, y no se me ha a mí diagnosticado con dislexia, pero es algo que me suele pasar bastante, por ahí mis amigos se ríen y dicen, ah, los cables cruzados otra vez, pero, pero en realidad no tengo como una dificultad muy grave, simplemente en el hablar, es como un tropiezo en el habla que tengo. En el habla. Y no te Sí. suele pasar que estás hablando con alguien, X oración, y querías decir una palabra, pero justo viste, qué sé yo, un letrero y dijiste letrero en vez de la palabra que vos, que iba en esa oración. Y aparte a veces que escuchas, o sea, tal vez la persona te dijo algo, una palabra, o estás escuchando una conversación de afuera y tal vez metiste esa palabra en... Tal cual. Sí, sí, me suele pasar eso. Es como una forma que no es dislexia, pero a veces se ríen y dicen, ah, la dislexia. Pero no es dislexia porque no es una dificultad para leer. Claro, claro, Ay, exactamente. A mí me pasa seguido, más cuando leo. Cuando leo, por ahí vuelvo de nuevo y digo, no me encaja a lo que venía el tema con lo que estoy leyendo. Y me doy cuenta que leí cualquier palabra. Entonces, claro, la oración no tiene nada que ver con lo que yo estoy leyendo. Me suele pasar, ¿por qué? Porque no termino de leer la palabra. O sea, primero sí, que soy ansiosa. Soy ansiosa y me gusta que las cosas sean rápido. Y hay cosas que ¿Profe? no son rápidas, no se hacen rápido. Como es leer, ¿Profe? estudiar y demás. A mí me suele pasar eso, de que cuando leo, no leo las palabras adecuadamente. O sea, leo lo que a mí se me vino a la mente en ese momento cuando estoy leyendo. Leonardo. Sí, eso es lo que iba a preguntar. ¿Puede tener algo que ver con la ansiedad? Porque a mí también me pasa, yo sí soy lector. Y también a veces digo, como que empiezo la oración y ya estoy al final de la oración y por ahí digo, ni leí lo que decía y tengo que volver. Me pasa. Sí, yo lo asocio más con la ansiedad. claro, a mí me pasa también como a Leonardo de esa falta de proceso de simbolización de lo que estás leyendo, como una lectura más mecánica, superficial. Superficial. Pero también mucho en eso es que no nos enseñaron a cómo
leer, cómo estudiar. Para comprender una oración no hay que leerla una sola vez. Hay que ir desglosando toda la parte de la oración, el párrafo, lo que fuera. Obviamente cada uno tiene sus métodos, ¿no? Pero uno cree que porque leyó la página una vez ya comprendió todo y cuando lo vuelve a releer te das cuenta que quizás la mayoría de las veces no terminamos de comprender lo que dice. ¿Bien? Tengo 5 minutos. Bien, Gracias. casi. Les decía que con respecto al trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, también dentro de él incluye trastorno disocial, trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Les quiero decir, para que no dejárselo de tarea, que, por ejemplo, con respecto al trastorno disocial, se conocen 3 tipos diferentes. Tenemos, por ejemplo, la amnesia, disociativa, ¿sí? El síntoma principal que es la pérdida de memoria, en un sentido obviamente grave, ¿bien? Y que no tiene su causa en una enfermedad en concreto. Los pacientes en realidad que tienen este tipo de amnesia no recuerdan acontecimientos quizás de ellos mismos o sobre ellos mismos, sobre personas cercanas. ¿Bien? El otro tipo es el trastorno de identidad disociativo, ¿sí? Que también se conoce como trastorno de personalidad múltiple. El paciente acá, ¿qué hace? Siente la presencia de 2 o más personas que hablan o que viven en su cabeza y que la poseen. ¿Bien? Y estas personas también acostumbran a padecer amnesia disociativa. Y el otro tipo es el trastorno de despersonalización, que implica que sentir una desconexión con uno mismo, ¿sí? Observar también las propias acciones, sentimientos y pensamientos desde la distancia, ¿sí? Como si se tratara, no sé, de una película que estoy viendo. ¿Bien? El otro trastorno era el trastorno negativista desafiante, que incluye los que son los niños que tienen un buen comportamiento, pueden ser difíciles y desafiantes en ocasiones. Pero si el niño pequeño o el adolescente manifiesta lo que es un patrón frecuente y persistente, por ejemplo, de ira, irritabilidad, discusión, es posible que padezca de un trastorno negativista desafiante. ¿Bien? Y el otro era el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es una afección que es crónica. No sé si vieron el video que están circulando, donde salió por todos lados, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, donde la conductora Pamela David dice que su hijo se curó del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿No lo vieron? Bueno, que no padece más su hijo de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y es una afección en realidad que es crónica, sí, obviamente se mejora.
Nadie lo vio, no puedo creer que nadie lo haya visto. ¿Lo vi yo nomás? No, salieron a hablar psicólogos, viste que te hacen los, no sé, no es comparativo, no sé cómo se hace, bueno. En fin, lo que le quería decir es que es una afección que es crónica y que afecta a millones de niños. Y continúa en la edad adulta. O sea, incluye que una combinación de problemas persistentes, como es, por ejemplo, la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad, los comportamientos impulsivos. Bien, también los niños que sufren pueden tener dificultad con la baja autoestima, las relaciones problemáticas, el bajo rendimiento escolar. Bien, los síntomas en realidad a veces disminuyen con la edad. Pero hay personas que nunca pueden superar esos síntomas por completo. Bien, obviamente pueden aprender estrategias para poder tener éxito en sus cosas. Bien, el tratamiento no cura, ayuda mucho con lo que son los síntomas. Bien, y existen 3 subtipos. La falta de atención predominante, ¿sí? Que la mayoría de los síntomas, como dice el nombre, corresponde a la falta de atención. Bien, por otro lado tenemos la conducta hiperactiva impulsiva predominante, donde la mayoría de los síntomas son hiperactividad e impulsibilidad. Y la última es la combinada, que es una mezcla de las dos. ¿Bien? Bien, les doy un trastorno más para que no me quede este último colgado. Después nos quedan más, obviamente, porque viste que yo siempre sigo, que es el trastorno de la comunicación. ¿Sí? Que se caracteriza ¿por qué? Por la deficiencia del habla o el lenguaje, que incluye dentro del trastorno de la comunicación el trastorno del lenguaje expresivo, el trastorno del lenguaje mixto, receptivo, expresivo, el trastorno de la comunicación no especificado, el tartamudeo y el trastorno fonológico. Bien, nos quedan algunos trastornos más, pero el que sigue es largo y no voy a llegar a dárselo todo ahora. El que sigue, por ejemplo, es el trastorno generalizado del desarrollo, donde entra trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno de Asperger, trastornos no especificados del desarrollo, que eso sí se los quiero desarrollar un poco más, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Alguien tiene algo para acotar, algo para agregar con respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora? Sí. Con respecto al TDAH, hay un programa en YouTube, que creo que es español, no sé, que dice de eso no se habla. De eso no se pregunta es. Está bueno porque ponen distintos trastornos y todos los que representan al TDAH son adultos. Estamos acostumbrados a ver a los niños, por ahí desconocemos que es justamente un trastorno crónico con el que se convive, con el que se aprende a llevar, pero bueno, justamente ver adultos demuestra eso. ¿Podés nombrar de nuevo cómo se llama el canal? Se llama De eso no se pregunta. Me lo voy a anotar por eso. No, está buenísimo. Encima no solamente tiene eso, tiene TOC, tiene un montón de cosas.
y son un montón de personas que responden, y justamente en el TDAH había como un padre y una hija, o no me acuerdo, unos padres, una familia, y se reían de lo cotidiano que era para ellos el TDAH, cosas así. También últimamente en TikTok están haciendo mucho video de lo que es un día en el TDAH, que Vi, es como muy gracioso. la otra vez vi, ay, no me acuerdo bien las enfermedades que tienen los tres, los trastornos que tienen los tres, pero uno era TDAH, el otro creo que era, bueno, son tres chicos, adolescentes, bueno, algunos un poquito más, y se juntan los tres, uno tiene dislexia, el otro TDAH y el otro, bueno, no me voy a acordar qué trastorno tiene, y nos van contando su vida diaria, también es muy parecido, no sé si es el mismo, ya ves que es el mismo y yo estoy diciendo, quizás, y van No, no, contando todo lo que viven en el día a día, en su trabajo, en el otro en el colegio, en la facultad, en su casa, y está bueno, o sea, está bueno interiorizarse en lo que le pasa a una persona con cierto trastorno después en la edad adulta, en la adolescencia. Porque de niño, mal que mal lo vamos manejando, digamos, los padres, por decirlo de alguna manera. Pero después, cuando empiezan a manejarse solos, ellos en realidad aprenden a convivir con ese trastorno o con esa enfermedad o con lo que fuera. Como les dije, no es que tiene una cura, sí, obviamente los síntomas se mejoran con medicación, con terapias y demás. Pero no podemos decir, no lo padezco más. Yo lo tuve, pero no lo tengo más. como un resfrío. Claro, como un resfrío. Exactamente. Estuve engripada, pero ya no estoy más engripada. Sí, está bien. Pero Claro, cuando es un trastorno crónico, tal vez podemos mejorar. tal vez se podría decir, lo superé, pero en cierta forma. Conozco un amigo, ahora ya tiene 57 años, y de chiquito tartamudeaba. Y ahora lo escuchamos hablar y habla de una forma muy así. O sea, lo manejó de una forma, Lo aprendió a llevar. lo aprendió a Exacto. llevar y todos estamos atentos a lo que va a decir porque dice cosas maravillosas, explica cosas maravillosas, es músico, es dibujante, pero cuando era pequeño tenía tartamudez, o sea, era tartamudo, se notaba que era tartamudo, lo sigue siendo, pero de la forma en que Que lo sabe, lo aprendió a manejar, a sí, llevar. sí, Él sí, aprendió a convivir con ese claro, trastorno que tiene. claro, claro, así. Y como varias personas que ahora se le diagnosticaron Asperger y de chiquitos no existía la palabra ni nada, eran otros diagnósticos y ahora sí, pero lo manejaron de una forma en que son muy inteligentes, muy trabajadores, Claro, en pero mi tienen esas época, por pequeñas ejemplo, cositas. el niño que tenía hiperactividad, ¿no? Es un travieso, vive, Sí, no existía. Es decir, no, es así, es sí, terrible. No, es terrible, pero no es que el niño quizá tenía un déficit. Porque antes no existía, éramos todos terribles. No sí, existía la hiperactividad. ¿Qué es la hiperactividad? Te dicen los no hoy en día. ¿Qué? No, pues era terrible, qué hiperactividad. No tenía nada, era chiquero. O sea, te gustaba ser dañada, estar molestando todo el tiempo. No, quizás teníamos algún problema de hiperactividad que antes no se diagnosticaba. No existía la hiperactividad. Se decía, no tiene golletes. No hay forma. A esta Así mandala es. abajo de la campana. Porque
Aparte se arreglaba con chirlos eso. Sí, Con las hojotas, bueno, sabés cómo esa frurita, mamita, cuando nos agarraban. Pero son términos que no se utilizaban. Hoy en día hay no, una amplia gama dentro de lo que es la psicología de un montón de trastornos, que muchas veces se confunden unos con otros también, porque pues los síntomas, la mayoría son muy parecidos, algunos que otros, ¿no? Depende obviamente del trastorno. Bien, bueno, a ver dónde había quedado. Les dije que, viste que yo también, con respecto a los trastornos generalizados del desarrollo, que vamos a ver la clase que viene, donde entran todos los trastornos, como es el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno de Asperger, que yo ya me había olvidado, bueno, y dos más creo, que lo vamos a ver la clase próxima. ¿Bien? Donde nos vamos a enfocar más en autismo y Asperger. Y luego de eso vamos a ver lo que es el juego, los tipos de juego. ¿Bien? Para luego entrar en adolescencia. ¿Sí? Profe, le muestro mis apuntes, cómo me los estuvo dejando mi peque. Está bien, ya te hizo un resumen. Estuvo haciendo, mire la síntesis, acá está todo. Mientras veo, ella le ha encontrado los dibujitos ahí, así que... Y bueno, a ella se tenía que entretener, ¿está bien? Claro, veo que... No hay que decirle nada porque ella está aprendiendo que así se estudia. Hizo la tarea. Sí, justamente, ella me dice, vamos a clase. Ay, mi vida. Porque yo le digo, hoy tengo la clase, le digo,